Salud, bendición o maldición. Vivimos en una época en donde las quejas, los sufrimientos, los padecimientos, los malestares, los dolores y las maledicencias son las constantes vividas de particulares, gremios y sociedades, y esas constantes innegables, imborrables se sintetizan bajo el concepto de enfermedad. Entonces, en una sociedad en donde concepto y hecho, la enfermedad es tomada como verdad absoluta, incuestionable e incriticable, a la cual se sacrifica la salud. Es decir, la salud es una función de la enfermedad y no la inversa. Es así como se aspira, se anhela y se conduce esfuerzos ingentes para producir individuos sanos y una sociedad sana. Desde el principio aceptado y demostrado por las disciplinas clínicas, epidemiológicas, la salubridad, así como por médicos, psicólogos, psicoanalistas, filósofos, moralistas y políticos, entre otros, que nadie está sano y que nadie está exento de riesgo de morir. Verdad de perogrullo, que confunde lo verdadero con la verdad y concreta la dimensión propiamente dicha de lo económico. Sostengamos que esa verdad de perogrullo es lo que hace de la enfermedad el óbice del negocio más lucrativo y sostenido por la eternidad de la humanidad. Ahora bien, un pánico generalizado, una fantasía singular ronda por doquier. Vamos de mal en peor. Se escucha decir cotidianamente, ir de mal en peor no es otra cosa que pasar del estado de enfermedad al estado de cesación de muerte. La fatalidad. Estamos enfermos y vamos para muertos. No hay sino campo para la esperanza que irradia magos, prestigiadores, chamanes, brujos o dioses de bajos y altos altares. Esperanza que hace diferencia económica y de clase. Los dioses de alto altar se encarnan en las ciencias, en lo que causa altos costos y mantiene un haz de luz en la práctica de pro de la salud. A esos dioses no les alcanza, en la mayoría de los casos, los que poseen recursos, pues en ese caso a estos carentes de recursos solo les quedan los dioses bajos, que se lían con la esperanza absoluta de la intervención de una divinidad para ofertar y aumentar el salón de los milagros. La salud se ha identificado con la bendición que mantiene alejada la parca y garantiza la prolongación de la vida, de suerte que ésta se hace sinónimo de salud, a la par que enfermedad y muerte se identifican con el extremo de los contrarios, constituyendo la maldición de todo lo nacido, brotado o expulsado del reino de la nada, al del todo que vibra y existe en sus funciones sensitivas. La enfermedad es la maldición que abre la puerta para observar la preservación del reino de lo otro absoluto, y a la postre lo que señala el camino y la morada final. La enfermedad es nuestro caronte, el barquero sobre el cual echamos nuestros insultos, injurias y peleamos en la paradoja de un temor que alcanza la dimensión del absoluto. Barquero que sabemos en lo profundo y serio de nuestras existencias cumplirá su oficio con precisión quirúrgica. Ni antes ni después caronte nos arriba al puerto, cuando es allí reside el temor que nos oferta el saber lo inexorable y lo absoluto. En esta dirección, la enfermedad es tanto la disfunción, el no funcionamiento normal de los órganos en un organismo, como el saber del cumplimiento de caronte y la llegada al puerto final. Es el miento que recae sobre el cumplimiento del absoluto, lo que se enferma. Mentimos y nos mentimos sobre esa verdad, quizá única para dar cavidad a promesas y esperanzas que lucran a mentirosos de oficio y curadores por la fe. Mentir y mentirse es savia que ha circulado por los sistemas y órganos del hombre y sus sociedades, que sigue circulando y quizás seguirá circulando para mantener la ilusión de una salud que perpetúe la vida sin dolor y sin enfermedad. Mientras lo que se constata es todo lo contrario. La mentira revela la verdad, es decir, la enfermedad, el dolor y la muerte hacen su presencia con benevolencia y sin distingo de clases y sin activas unas preferenciales. Identificar la salud o decir que existe un estado de salud total o absoluto no pasa de ser una falacia e impostura. Sería equivalente a pensar que existe la máquina de movimiento eterno sin que los elementos de su engranaje se desgasten o sufrirán.
en un momento determinado o por determinar bajo las leyes de la posibilidad y un desajuste respecto al todo. Una salud total o absoluta se ofertaría necesariamente a lo que adoleciera de la condición básica de lo vivo y lo viviente en el sentido más ontológico, que no sea posible indagar, es decir, negaría la sensibilidad receptora de fenómenos, hechos y sucesos de lo con otro y contrario diferente del individuo sensible, de esa facultad que permite distinguir entre lo que afecta y lo afectado. La sensibilidad es la facultad que caracteriza lo ontológicamente que está vivo y mantiene una relación con la vida y lo viviente en su interior. El hombre es un ser vivo y viviente que siente, y es afectado y afecta. En esta dirección, un hombre que siente es un hombre de patos, un hombre que tiene por condición el dolor como función natural y tiene por finalidad el desgaste de sus órganos en el paso irrefinable del tiempo cronológico. Manteniendo la metáfora de la máquina, es una máquina que tiene un tiempo útil de utilización y de soporte. El hombre y su organismo deben soportar esas consecuencias de su naturaleza de vivo. Le impone de suerte que dolor y desgaste son compañeros y presencias infalibles a lo largo de una vida. Ahora bien, desgaste y dolor pueden tener de hecho, y que lo tienen, una multiplicidad de factores que los provocan, pero a la postre de ella, la multiplicidad etiológica se reduce a factores externos e internos y a una posible combinatoria de estos, en donde la disposición natural al desgaste, al dolor y a la disfuncionalidad se ven acelerados por la presencia de agentes exógenos al propio organismo. Multicausalidad que, entendida aquí por la combinatoria de agentes exógenos y la disposición natural del organismo, se puede mantener a cierta distancia, se puede evitar o prevenir con acciones relativamente sencillas y que la cultura y la tradición entregan en la mayoría de las veces como consejos que permiten llegar a ser viejo y con ello alcanzar popularmente la sabiduría. Oír consejos, por inferencia, está relacionado con la salud y el mantenimiento a distancia de la enfermedad. Lo anterior indica que existe la posibilidad de escapar a ciertos dolores, a ciertos desgastes que bajo el dominio práctico de la vida no necesariamente exacerban o aceleran los que pueden ser evitados. Esos dolores, desgastes propios presentes en la naturaleza. Para terminar, digamos que ese lugar, ese puerto en donde Caronte cumple su tarea, no reconoce ni el tiempo del cronómetro ni los espacios tridimensionales en donde el deseo habita. La sensación, la muerte llega en el espacio y en el tiempo adecuado, ese espacio y tiempo en el cual la tensión se alivia y por incomprensible que sea su llegada o por imprevista de los seres más nobles e indefensos. En esos seres que aún no han recorrido la senda llena de espinas de rosas, en esos seres en los cuales se ha picado la mañana, en los niños y en los adolescentes. La enfermedad y la muerte son cuando son, ni antes ni después, anunciando que los fines no son otra cosa que la oportunidad de un comienzo renovado en los reinos de la belleza y el porvenir de aquellos a quienes les corresponde la memoria y el lenguaje, a sus deudos y la humanidad misma.